Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tengo algo realmente bueno, digamos explosivo que compartir. Prepárense porque lo que vamos a discutir hoy es algo que probablemente no se esperaban. Estamos hablando de Ander Zell y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. ¿Recuerdan su química en Senkalkam? ¿Recuerdan la histeria colectiva cuando confirmaron su relación? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que podría volver a encender esa pasión y, potencialmente, sacudir el mundo del espectáculo turco y más allá. Antes de que empecemos a profundizar en esta bomba, como dice el título, quiero pedirles a todos que se aseguren de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas, especialmente, claro, de Hande y Kerem. Prometo que vale la pena, y además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos serios. 12 de marzo de 2025. Esa fecha es crucial, grábensela en la memoria. ¿Por qué? Bueno, es ahí donde empieza nuestra historia. Los rumores han estado circulando como pequeñas ondas en un lago tranquilo, pero ahora, la ola está a punto de romper. Y la ola se llama el proyecto. Sí, han oído bien. Parece que Ander Zell y Kerem Bürsin podrían estar considerando seriamente trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sé que están pensando, no puede ser. ¿En serio? Después de todo lo que pasó. Y sí, entiendo perfectamente su escepticismo. Después de su ruptura que fue, seamos honestos, bastante pública y dolorosa, la idea de verlos de nuevo juntos en la pantalla parecía una fantasía lejana. Pero aquí estamos en 2025 con los rumores más fuertes que nunca. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Pues bien, mis fuentes, que son siempre fiables y están bien informadas, me han chivado varias cosas muy interesantes. En primer lugar, se ha visto a representantes de ambos actores por separado, entrando y saliendo de las mismas oficinas de producción. ¿Casualidad? Tal vez. Pero las casualidades no suelen ocurrir en el mundo del espectáculo, ¿verdad? En segundo lugar, y esto es aún más jugoso, se dice que un importante productor turco, cuyo nombre no voy a revelar por ahora para proteger mis fuentes, pero digamos que es alguien con mucho poder y una trayectoria impresionante, está desesperado por reunirlos en un nuevo proyecto. Este productor, al parecer, ve el potencial económico y artístico de juntar a Hande y Kerem, y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que suceda. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hay varias teorías circulando. La primera, y probablemente la más obvia, es una serie de televisión. Después del éxito masivo de Senkalkam, sería lógico que intentaran replicar esa fórmula mágica. Imaginen una nueva comedia romántica con una trama fresca, personajes carismáticos y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Sería un éxito seguro. Sin embargo, también hay rumores de que podría tratarse de una película. Un drama romántico tal vez, o incluso una película de acción con toques románticos. La idea de verlos en la pantalla grande es realmente emocionante, y podría abrirles puertas a nuevos mercados internacionales. Pero, más allá del tipo de proyecto, la gran pregunta es, ¿están Hande y Kerem dispuestos a hacerlo? Ah, esa es la pregunta del millón. Sabemos que su relación terminó, y que no fue fácil. Hay heridas que sanar, recuerdos que superar, y egos que reconciliar. Pero al mismo tiempo ambos son profesionales consumados, y saben que trabajar juntos podría ser la oportunidad de sus vidas. Además hay que tener en cuenta el factor fanáticos. Los fans de Hande y Kerem son algunos de los más leales y apasionados que existen. Han estado esperando pacientemente este momento, y estoy seguro de que harán todo lo posible para apoyar el proyecto si finalmente se confirma. La presión de los fans podría ser un factor decisivo en la decisión de ambos actores. Ahora bien, vamos a analizar un poco más en profundidad la situación de cada uno. Ander Zell ha estado ocupada con varios proyectos desde su ruptura con Kerem. Ha demostrado su talento en diferentes géneros, desde dramas hasta comedias, y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Pero, seamos honestos, ningún papel ha capturado la imaginación del público como el de Eda en Senkalkam. Y creo que ella lo sabe.
En cuanto a Kerem Bürsin, también ha estado trabajando arduamente. Ha protagonizado varias series y películas, y ha intentado diversificar su carrera. Sin embargo, al igual que Hande, el papel de Serkan en Senkalkam sigue siendo el más recordado por el público. Y creo que él también lo sabe. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Por qué no dan el salto y se arriesgan a trabajar juntos de nuevo? Bueno, hay varios obstáculos que superar. En primer lugar, está el tema del guión. Necesitan encontrar una historia que sea lo suficientemente buena como para justificar su reunión. No pueden simplemente repetir la misma fórmula de Senkalkam. Necesitan algo nuevo, algo fresco, algo que sorprenda al público. En segundo lugar, está el tema del dinero. Ambos actores son muy cotizados, y el productor tendrá que ofrecerles un contrato muy lucrativo para convencerlos de que acepten el proyecto. Además, tendrá que asegurarse de que ambos tengan el mismo nivel de protagonismo, para evitar cualquier conflicto de egos. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está el tema de la química. Pueden ser excelentes actores, pero si no hay química entre ellos, el proyecto no funcionará. Necesitan encontrar la manera de reconectar, de volver a sentir esa chispa que los hizo tan especiales en Senkalkam. Pero a pesar de todos estos obstáculos, sigo siendo optimista. Creo que Hande y Kerem tienen el potencial de hacer algo realmente grande juntos. Son dos de los actores más talentosos y carismáticos de su generación, y su química es innegable. Si logran superar sus diferencias y trabajar juntos en un proyecto que valga la pena, podrían conquistar el mundo. Y ahora, hablando de conquistar el mundo, vamos a hablar un poco sobre el impacto que podría tener este proyecto en sus carreras individuales. Para Hande podría ser la oportunidad de consolidar su posición como una estrella internacional. Ya ha demostrado su talento en Turquía, pero trabajar con Kerem en un proyecto de gran escala podría abrirle las puertas a Hollywood y a otros mercados internacionales. Para Kerem podría ser la oportunidad de reinventarse a sí mismo. Después de Senkalkam, ha tenido dificultades para encontrar un papel que lo defina. Trabajar con Hande en un proyecto innovador podría ayudarlo a salir de su zona de confort y a mostrar su versatilidad como actor. Pero más allá de sus carreras individuales, este proyecto podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turco en su conjunto. Podría inspirar a otros productores a tomar riesgos y a apostar por proyectos innovadores. Podría ayudar a elevar el perfil del cine y la televisión turcos en el escenario mundial. Y ahora, antes de que sigamos adelante, quiero recordarles a todos que esto es solo un rumor. No hay nada confirmado oficialmente. Pero como les dije al principio, mis fuentes son fiables, y creo que hay muchas posibilidades de que este proyecto se haga realidad. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Creen que su química sigue intacta? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su apoyo constante. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, significa mucho para mí. Y ahora, volviendo al tema principal, quiero hablar un poco sobre los posibles riesgos de este proyecto. Como les dije antes, Hande y Kerem tuvieron una ruptura bastante pública y dolorosa. Trabajar juntos de nuevo podría reabrir viejas heridas y generar nuevos conflictos. Además, existe el riesgo de que el proyecto no cumpla con las expectativas del público. Después del éxito masivo de Senkalkam, la presión es enorme. Si el nuevo proyecto no está a la altura, podría ser una gran decepción para los fans. Pero a pesar de estos riesgos, creo que vale la pena intentarlo. Hande y Kerem son dos talentos excepcionales, y su reunión podría ser algo realmente especial. Si logran superar sus diferencias y trabajar juntos en un proyecto que valga la pena, podrían crear algo que el público recordará para siempre. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. En primer lugar, creo que este rumor es una prueba del poder duradero de Senkalkam. La serie terminó hace años, pero el público sigue obsesionado con Hande y Kerem. Eso demuestra lo mucho que impactaron en la vida de las personas. En segundo lugar, creo que este rumor es una prueba de la fuerza de la esperanza. A pesar de su ruptura, los fans nunca han perdido la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo.
Y creo que esa esperanza es lo que mantiene vivo este rumor. Y en tercer lugar, creo que este rumor es una prueba del poder del amor. Ya sea amor romántico, amor platónico o amor por el arte, el amor es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Y creo que ese amor es lo que podría hacer posible que Hande y Kerem trabajen juntos de nuevo. En resumen, la noticia inesperada que podría impactar al mundo el 12 de marzo de 2025 no es más que la potencial reunión laboral de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un nuevo proyecto. El camino es incierto, lleno de obstáculos y riesgos, pero también de una inmensa oportunidad para ambos actores y para la industria del entretenimiento turco. Hemos explorado los rumores, las fuentes, los posibles proyectos, los riesgos y las recompensas. Hemos analizado la situación individual de Hande y Kerem, y hemos considerado el impacto que podría tener este proyecto en sus carreras y en el mundo del espectáculo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, ¿qué piensan que pasará el 12 de marzo de 2025? Y finalmente quiero recordarles que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den me gusta a este vídeo y que lo compartan con sus amigos. Su apoyo es lo que me permite seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, ahora profundicemos en esta bomba. Asterisco desglosando la bomba, el contexto detrás del rumor asterisco. Antes de seguir, quiero enfatizar algo. Lo que estamos hablando hoy es, por ahora, especulación. Rumores. Pero son rumores con fundamentos que merecen nuestra atención. El mundo del entretenimiento turco, al igual que Hollywood, se basa en una compleja red de relaciones, filtraciones estratégicas y a veces simple suerte. Analicemos los factores que contribuyen a este frenesí. Asterisco el legado de Senkalkapm, es imposible ignorar el impacto cultural que tuvo esta serie. No solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Era el tipo de magia que los productores sueñan con capturar. Y esa magia, esa conexión genuina que transmitieron en pantalla, es lo que mantiene viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Los fans de Senkalkapm son una fuerza a tener en cuenta. Han creado comunidades online, comparten fanfiction, analizan cada gesto y entrevista de Hande y Kerem, y mantienen viva la llama de su amor tanto en la pantalla como fuera de ella. Asterisco la sequía de proyectos icónicos en los últimos años, el panorama de la televisión turca ha sido vibrante, pero pocos proyectos han alcanzado el estatus de fenómeno global como Senkalkapm. Los productores están constantemente buscando la próxima gran cosa, la fórmula mágica que atraiga a audiencias masivas y genere un impacto cultural duradero. Y es natural que miren hacia atrás a los éxitos probados en busca de inspiración. Asterisco el poder de los productores como mencioné antes, hay un productor poderoso detrás de este rumor. Este individuo que prefiero no nombrar por el momento, tiene un historial impresionante de éxitos. Sabe cómo identificar el talento, cómo crear historias atractivas y cómo comercializar proyectos para maximizar su impacto. Su interés en reunir a Hande y Kerem es una señal significativa. No se trata solo de nostalgia, se trata de una apuesta estratégica basada en el potencial económico y artístico. Este productor ha estado detrás de algunas de las series turcas más exitosas de la última década. Su nombre es sinónimo de calidad y de innovación. Que él esté interesado en este proyecto le da credibilidad instantánea. Asterisco el 12 de marzo de 2025, una fecha clave para que asterisco. Ahora volvamos a esa fecha, 12 de marzo de 2025. ¿Por qué es tan importante? Bueno, mis fuentes me han revelado que esta es la fecha límite que se ha establecido internamente para tomar una decisión final sobre el proyecto.
Es el día en que se espera que Hande y Kerem, junto con sus representantes, se reúnan con el productor para discutir los términos del contrato y decidir si están dispuestos a comprometerse. Esta no es una reunión casual. Es el resultado de meses de negociaciones, conversaciones exploratorias y análisis de viabilidad. El productor ha estado trabajando incansablemente para crear una propuesta que sea atractiva para ambos actores, abordando sus preocupaciones y ofreciéndoles una oportunidad creativa y financieramente gratificante. ¿Qué podría pasar el 12 de marzo? Hay 3 posibles escenarios. 1. Luz verde total Hande y Kerem aceptan los términos del contrato y se comprometen a trabajar juntos en el nuevo proyecto. Esto generaría una histeria colectiva entre los fans y catapultaría al proyecto a la primera plana de las noticias de entretenimiento a nivel mundial. 2. Negociaciones continuas Las negociaciones se estancan debido a desacuerdos sobre el guión, el salario o la distribución del protagonismo. En este escenario, las conversaciones podrían extenderse durante semanas o incluso meses y el futuro del proyecto quedaría en el aire. 3. Rechazo definitivo Hande o Kerem, o ambos, deciden que no están dispuestos a trabajar juntos y rechazan la oferta. Esto sería una gran decepción para los fans, pero no necesariamente el fin de la historia. El productor podría intentar encontrar otros actores para reemplazar a Hande o Kerem, o incluso abandonar el proyecto por completo. Analizando el impacto potencial en las carreras de Hande y Kerem Profundicemos en cómo este proyecto podría afectar a Hande Erçel y Kerem Bürsin individualmente. Hande Erçel, ascendiendo al estrellato global Hande ya es una superestrella en Turquía y ha comenzado a ganar reconocimiento internacional. Este proyecto podría ser el trampolín que necesita para convertirse en un nombre familiar en todo el mundo. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora, y su capacidad para conectar con el público es excepcional. Trabajar con Kerem en un proyecto de alto perfil le daría la exposición que necesita para atraer la atención de los productores de Hollywood y de otros mercados internacionales. Hande ha estado trabajando arduamente para diversificar su carrera y demostrar su versatilidad como actriz. Ha participado en dramas históricos, comedias románticas y thrillers psicológicos. Ha demostrado que es capaz de asumir una amplia gama de roles y de ofrecer actuaciones convincentes en cada uno de ellos. Este nuevo proyecto le daría la oportunidad de mostrar aún más su talento y de consolidar su posición como una de las actrices más prometedoras de su generación. Kerem Bürsin, reinventándose y reclamando su trono Kerem también es un actor talentoso y carismático, pero ha tenido dificultades para encontrar un papel que lo defina después de Sen Kalkap. Este proyecto podría ser la oportunidad que necesita para reinventarse y reclamar su trono como uno de los principales actores de Turquía. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos independientes en los últimos años, buscando papeles que lo desafíen y le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad. Ha demostrado que es capaz de asumir roles complejos y emocionalmente exigentes. Este nuevo proyecto le daría la oportunidad de mostrar su madurez como actor y de demostrar que es mucho más que solo un rostro bonito. Más allá de la pantalla, el impacto social y cultural Este proyecto no solo tendría un impacto en las carreras de Hande y Kerem, sino que también podría tener un impacto significativo en la sociedad y la cultura turcas. Empoderamiento femenino Si el nuevo proyecto presenta una historia con personajes femeninos fuertes e independientes, podría contribuir a promover el empoderamiento femenino en Turquía y en otros países de Oriente Medio. Hande Erçel es una defensora de los derechos de las mujeres, y estoy seguro de que estaría interesada en participar en un proyecto que transmita un mensaje positivo sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Diversidad e inclusión Si el proyecto incluye personajes de diferentes orígenes étnicos, religiones o orientaciones sexuales, podría ayudar a promover la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento turco. Turquía es un país multicultural, y es importante que la televisión y el cine reflejen esa diversidad. Turismo Si el proyecto se filma en lugares hermosos y pintorescos de Turquía, podría ayudar a impulsar el turismo y a promover la imagen del país como un destino atractivo para los viajeros internacionales. Sen Kalkap ya tuvo un impacto positivo en el turismo turco, y estoy seguro de que este nuevo proyecto podría tener un efecto similar.
Asterisco asterisco el guión, la clave del éxito asterisco asterisco. Como mencioné antes, el guión es la clave del éxito de este proyecto. No pueden simplemente repetir la misma fórmula de Senkalkapm. Necesitan algo nuevo, algo fresco, algo que sorprenda al público. Aquí hay algunas ideas para posibles tramas. Asterisco 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 una comedia romántica con un toque moderno asterisco asterisco imaginen una historia sobre dos personas que se conocen a través de una aplicación de citas, pero que tienen personalidades completamente diferentes. A medida que se conocen, descubren que tienen más en común de lo que pensaban, y terminan enamorándose. Pero su relación se ve amenazada por sus propios miedos e inseguridades. Asterisco 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 un drama romántico con un trasfondo social asterisco asterisco imaginen una historia sobre dos personas que se enamoran en medio de un conflicto social o político. Su amor se ve amenazado por las fuerzas externas que intentan separarlos. Pero su amor es tan fuerte que son capaces de superar cualquier obstáculo. Asterisco 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 una película de acción con toques románticos asterisco asterisco imaginen una historia sobre dos agentes secretos que trabajan juntos para desmantelar una organización criminal. A medida que trabajan juntos, se enamoran. Pero su relación se ve amenazada por el peligro constante en el que se encuentran. Asterisco asterisco los riesgos, navegando las aguas turbulen. Tas del pasado asterisco asterisco. Es crucial ser honesto sobre los riesgos involucrados en este proyecto. La ruptura de Andy y Kerem fue muy pública y dolorosa, y trabajar juntos de nuevo podría reabrir viejas heridas y generar nuevos conflictos. Asterisco 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 reabriendo viejas heridas asterisco asterisco es posible que Andy y Kerem todavía tengan sentimientos no resueltos sobre su relación. Trabajar juntos podría obligarlos a enfrentarse a esos sentimientos y a revivir recuerdos dolorosos. Asterisco 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 conflictos de ego asterisco asterisco ambos actores son muy talentosos y exitosos, y es posible que haya conflictos de ego en el set. Es importante que el productor y el director sean capaces de gestionar esos conflictos y de crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Asterisco 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 presión de los fans asterisco asterisco los fans de Andy y Kerem son muy apasionados, y es posible que tengan expectativas poco realistas sobre el proyecto. Es importante que los actores y el equipo de producción sean capaces de gestionar esa presión y de crear un proyecto que sea fiel a su visión. Asterisco asterisco las recompensas, un éxito monumental en espera asterisco asterisco. A pesar de los riesgos, creo que las recompensas potenciales de este proyecto superan con creces los riesgos. Si Andy y Kerem logran superar sus diferencias y trabajar juntos en un proyecto que valga la pena, podrían crear algo realmente especial. Asterisco 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 un éxito global asterisco asterisco el proyecto podría convertirse en un éxito global, atrayendo a audiencias masivas en todo el mundo. Asterisco 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 premios y reconocimientos asterisco asterisco el proyecto podría ganar premios y reconocimientos prestigiosos, como los premios Emmy internacionales. Asterisco 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 un legado duradero asterisco asterisco el proyecto podría dejar un legado duradero en la historia de la televisión y el cine turcos. Asterisco asterisco reflexiones finales, el amor, la esperanza y el futuro asterisco asterisco. En resumen, la potencial reunión laboral de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia emocionante que tiene el potencial de impactar al mundo del entretenimiento turco y más allá. El camino es incierto, pero las recompensas potenciales son enormes. Creo que este rumor es una prueba del poder duradero de Senkalkapm, de la fuerza de la esperanza y del poder del amor. Si Hande y Kerem son capaces de superar sus diferencias y trabajar juntos de nuevo, podrían crear algo realmente especial. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Creen que su química sigue intacta? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber su opinión. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora, para terminar de rematar esta bomba informativa, aquí hay algunas predicciones audaces sobre lo que podría suceder después del 12 de marzo de 2025. Asterisco 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 si el proyecto se confirma asterisco asterisco los fans de Hande y Kerem podrían iniciar una campaña en redes sociales para que la serie se transmita en Netflix o en otra plataforma de streaming global.
Podríamos ver hashtags como #Anker Global Domination o #Senalcap Returns volverse tendencia mundial. ****** Si el proyecto se retrasa ****, los rumores podrían intensificarse, y los fans podrían comenzar a especular sobre las razones del retraso. Podríamos ver teorías conspirativas sobre los egos de los actores, las diferencias creativas o incluso los complots de otros productores para sabotear el proyecto. Si el proyecto se cancela la decepción sería palpable, pero los fans no se rendirían. Podrían iniciar una campaña para que Andy y Kerem trabajen juntos en otro proyecto en el futuro. Podríamos ver fanfiction, fanart y peticiones online inundando la web. En cualquier caso, una cosa es segura, el mundo del entretenimiento turco estará observando de cerca el 12 de marzo de 2025. Y yo estaré aquí para contarles todo lo que suceda. Así que no se pierdan mi próximo vídeo. Adiós.